Toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para hacer que haga toda buena obra. Hola, buenas tardes, bienvenido. Esto es Grupo en Casa. ¿Qué tal, iglesia? Bienvenido. Estamos en nuestra tercera lección de nuestro manual Hola, que es la letra L. Recuerda que este manual pues es para que nosotros podamos tener una relación con Dios, podamos establecernos en una comunión y tener una vida cristiana, una vida cotidiana saludable. Entonces, esta lección es la lección 3, que es la L, que quiere decir la palabra de Dios. Lee, cree y practica las enseñanzas que vienen en la Biblia, las enseñanzas que nos dejó Jesús para nuestra vida cotidiana, para tener una relación con Él. Y como acabamos de leer en 2 Timoteo 3, 16, 17, vemos que nos menciona algo sumamente importante y nos dice que la palabra de Dios, es decir, toda la palabra de Dios, toda la Biblia es inspirada por Dios. Esta fue escrita por hombres guiados e inspirados por Dios, por el Espíritu Santo, que marcaron esos textos para nuestra vida. Pero también nos dice aquí en 2 Timoteo que es útil. Entonces, la palabra de Dios, la Biblia, la lectura, el que tú la hagas, el que tú te comprometas en leer, en creerla y en hacer, siempre va a ser útil para tu vida. En cada área, en cada momento, en cada etapa, en cada situación, en cada problema, en cada victoria, la palabra de Dios siempre va a ser útil para tu vida. No importa que tengas 10 años, 15 años, 50 años, 60 años, siempre va a ser útil para tu vida. Entonces, cuando nosotros comprendemos esto, iglesia, sabemos que es importante leer la Biblia. Leer la Biblia, porque a través de esta, pues nosotros vamos comprendiendo los planes de Dios, cómo es Dios, cómo es Él y cómo, como veíamos el domingo, cómo somos nosotros también, a través de la lectura diaria de la palabra de Dios. Vamos a ver que la palabra de Dios pues es un manual para nuestra vida. Nos dice la palabra de Dios, nos dice la Biblia que lámpara es a mis pies su palabra, es decir, las enseñanzas, los principios, las leyes, las historias que nosotros podamos encontrar en la Biblia, los personajes. Nosotros vamos a ver que va a ser una lámpara a nuestros pies su palabra, es una dirección, es un manual para nuestra vida. Y es por eso que nosotros necesitamos leerla, es por eso que nosotros necesitamos pasar día con día leyendo esos versículos, meditando en esa palabra, meditando en esas enseñanzas que nosotros podamos ver ahí. Vemos que la Biblia también es la voluntad de Dios, revela la voluntad de Dios para nuestra vida. No sé si a ti te ha pasado que preguntas qué va a ser de mi vida o qué es lo que Dios quiere para mi vida o qué va a ser de la vida de tus hijos, de tu esposo, de tu esposa, qué va a ser de tu negocio, qué va a ser de tu casa, qué va a ser de tu vida en el ministerio o de tu vida en los caminos de Dios. Y es a través de la Biblia que se revela la voluntad de Dios para nuestra vida, es decir, a través de la Biblia nosotros encontramos visión. Nosotros encontramos visión y nosotros encontramos fe, porque a través de los textos que leemos, a través de las historias que leemos, a través de los pasajes que leemos, Dios revela su voluntad para nuestra vida. Entonces, si tú estás indeciso, si tú tienes que tomar una decisión importante, o si tú dices, pues he tomado decisiones y me equivoco, son más los errores que los aciertos, empieza a leer la palabra de Dios, empieza a leer la Biblia, porque ahí vas a encontrar la voluntad, la dirección, el manual para tu vida, para tu corazón, para tus pensamientos, ya sea para sanar, ya sea para liberar, ya sea para restaurar, ya sea para liberar tu corazón de los malos sentimientos, tu espíritu. Ahí lo vas a encontrar en la Biblia. Entonces, por eso es importante esta lección, la palabra de Dios, que, te lo vuelvo a repetir, siempre va a ser útil para nuestra vida. Algo importante de la palabra de Dios y algo importante de la lectura
es que a través de que nosotros vamos leyendo y como veíamos en nuestra letra H, vamos hablando de Dios, vamos testificando lo que Dios está haciendo en nuestra vida, vamos orando, vamos teniendo comunión, comunicación con Dios, Dios con nosotros, nosotros con Él. Y a través de la lectura es también como el Espíritu Santo empieza a guiar nuestro pensamiento, empieza a guiar nuestro corazón, empieza a guiar nuestra mente para entender esos caminos de Dios, esos principios de Dios. Entonces tú no te preocupes si no entiendes los versículos que lees del todo. Del todo, si tú dices, bueno, esto yo lo leo, pero es una historia, o yo lo leo y es acontecimientos, pero yo no entiendo cómo esto puede dirigir mi vida. Tú no te preocupes. Tú continúa leyendo y tú pídele al Espíritu Santo que Él revele lo que Dios quiere hablar para tu vida. Que Él revele cuando tú estés leyendo lo que Jesús, lo que Cristo quiere hablar en ti y que Él vaya alimentando. El Espíritu Santo es el que nos guía a la verdad, es el que nos guía al cambio, es el que nos guía al arrepentimiento. Dice en la Biblia que el Espíritu Santo es quien nos convence. ¿De qué nos convence? De pecado, de qué nos convence de justicia, de qué nos convence de juicio. ¿Por qué nos convence de esto? Porque a través de que nosotros tenemos comunicación con Dios, a través de que nosotros tenemos lectura en la palabra de Dios, el Espíritu Santo va actuando en nuestra vida. Y nos va diciendo, como leíamos al principio, las cosas malas que hay en nuestra vida que tenemos que cambiar, la dirección que tenemos que seguir, las palabras que tenemos que decir. A través de la lectura, de la comunión con Dios, de la comunicación, es como el Espíritu Santo nos va guiando. Y a lo mejor nosotros hemos hablado del Espíritu Santo en la iglesia, pero tú todavía no entiendes qué es el Espíritu Santo. Tú todavía no lo conoces a lo mejor. Y es a través de la lectura y es a través de la oración que tú vas a ir conociendo al Espíritu Santo. Y como nos dice la Biblia, Él va a ser tu consolador, Él va a ser tu dirección, Él va a ser quien siempre esté a tu lado, porque es la promesa de Dios para nuestra vida. Entonces deja que el Espíritu Santo actúe en tu vida, actúe en tu corazón, a través de que tú oras, a través de que tú lees, a través de que tú hablas de Dios, y vas a ver cómo eso te va a ir llenando, te vas a sentir completo, te vas a sentir lleno, vas a sentir que tu vida tiene el propósito que estabas esperando. Nos dice Juan 10:10, el propósito del ladrón es robar y matar y destruir. Mi propósito es darles una vida plena y abundante. Y esto lo logramos a través de los principios de Dios, a través del manual para nuestra vida, a través de las palabras que Cristo nos dejó marcadas en este libro, marcadas en la Biblia. Entonces recuerda, iglesia, tú quieres una vida plena, una vida abundante, comienza a leer, comienza a nutrirte de las palabras de Dios, comienza a nutrirte de los principios de Dios, comienza a aplicarlos a tu vida y yo te aseguro que tu vida no va a volver a ser igual, no va a volver a ser la misma, sino que va a estar regida por esos principios de la palabra de Dios y vas a tener esas promesas, vas a caminar por fe, vas a hablar por fe, va a haber un cambio en tu corazón, va a haber un cambio en tu vida. Vamos a ver también que la Biblia nos da principios básicos y principios en los cuales nosotros podemos ver el actuar de Dios. Y a lo mejor tú dices, no entiendo muchas de las cosas que vienen en la Biblia, y es normal. Es normal porque nadie comprende a plenitud todo lo que viene en la Biblia, sino que a través de que vamos pasando etapas por nuestra vida, vamos pasando etapas en nuestra relación con Dios, vamos conociendo más de Él, es que un mismo pasaje se puede aplicar de maneras distintas a nuestra vida, pero siempre va a ser esa guianza, siempre va a ser ese alimento. Siempre va a ser ese empuje que nosotros necesitamos, esa dirección que nosotros necesitamos, ese manual que nosotros necesitamos. Entonces los principios de Dios siempre se van a aplicar a nuestra vida, en las distintas etapas que vayamos pasando. Es por eso que a pesar de ser un libro que tiene fin, que tiene un inicio en Génesis, que tiene un fin en Apocalipsis, y nosotros lo podemos leer a lo mejor en menos de un año, en un año, a lo mejor si tú quieres en 3 meses. Tú puedes leer toda la Biblia en 3 meses, pero siempre va a traer algo nuevo para ti.
Entonces yo te invito a que tú no te conformes. En las predicaciones normalmente siempre nos basamos siempre nos basamos en la Biblia, pero a veces tocamos ciertas historias que vienen ahí. Y entonces cuando nosotros la escuchamos decimos, esa historia ya me la sé y voy leyendo mi Biblia y me la salto porque esa historia ya me la contaron en la predicación. Pero hoy te invito a que tú leas la Biblia, aunque ya la conozcas, aunque ya la sepas, aunque ya hayas leído esos pasajes una y otra vez, vuélvelos a leer, porque el Espíritu Santo va a estar dando guianza a tu vida a través de lo que tú leas, iglesia. Entonces, a través de esta palabra de Dios es como nosotros conocemos de Él. Como veíamos al principio, siempre es inspirada por Dios, siempre va a ser útil para nuestra vida, va a ser nuestra dirección, va a ser nuestro manual de vida, va a ser nuestro alimento, y también vamos a ver que va a ser también nuestro vínculo con Dios, nuestro vínculo con los principios, con la voluntad, con la esencia, con las leyes que Cristo va a poner en nuestra vida. Y esto es como nosotros comenzamos a conocer más de Dios. Comenzamos a conocer más de Dios y nos comenzamos a relacionar. Tanto así que a través de la Biblia cambia nuestra manera de vivir, cambia nuestra manera de hablar, cambia nuestra manera de pensar. Imagínate esto. A través de que nosotros leemos nos vamos dando cuenta de que a veces somos muy mal hablados, no tanto mal hablados en el sentido a lo mejor de decir groserías o de decir maldiciones, sino mal hablados en el sentido de que a veces somos muy pesimistas con lo que decimos. A veces solo de nuestra boca salen reclamos. A veces de nuestra boca solo salen palabras que no son de fe, palabras de maldición, palabras de bueno, eso va a salir mal, no confío en esto, no confío en lo otro. Tantas palabras que a lo mejor caemos en pesimismo. Y a través de la palabra de Dios va cambiando nuestra manera de hablar. Vamos dándonos cuenta que es necesario hablar palabras de fe, palabras de victoria, palabras de vida, palabras de bendición. Comprendemos que a través de la lectura nuestras palabras cambian y ya no son de amargura, ya no son de orgullo, ya no son de pesar, sino que se va transformando. ¿Y esto por qué es? Porque a través de la palabra yo tengo el vínculo con Dios y yo voy hablando palabra de Dios. Algo importante. Todo esto va de la mano. Veíamos lo que es la oración y ahora estamos viendo lo que es la lectura de la Biblia, de la palabra de Dios. Y no sé si sea, bueno, no es como un secreto, pero un elemento importante es que cuando nosotros oramos, las palabras que nosotros tenemos que decir a través de este proceso y de esta relación tienen que ver con la palabra de Dios, porque es ahí donde nosotros conocemos las promesas de Dios para nuestra vida. Conocemos lo que tenemos que hacer, conocemos lo que Dios pide de nosotros, pero también conocemos las promesas de Dios para nuestra vida. Entonces imagínate una oración basada en el conocimiento que nosotros vamos teniendo de la palabra de Dios, de la relación con Cristo. Es una oración que nos va a llevar a otro nivel de relación. Amén. Entonces yo te invito a que empieces ya desde hoy a leer. Te voy a mencionar unas características notables de la Biblia que a lo mejor tú las puedes anotar o tú las puedes guardar en tu corazón, o tú te puedes asombrar con esto que te voy a mencionar. Como veíamos, es un libro inspirado por Dios. Él fue el quien guió a cada escritor. Puede ser profeta, puede ser apóstol, puede ser discípulo, puede ser ahí un testigo que vio los hechos de Jesús y que los escribió. Cada uno de esos hombres fueron inspirados por Dios. Vemos que la Biblia tiene un total de 66 libros. Imagínate, 66 libros. Fue escrita por más de 40 escritores y fue escrita en un periodo aproximado de 2000 años. Todos estos libros. La Biblia también es algo exacto en cuestiones de historia y en cuestiones de profecía. Es por eso que a lo mejor para los más estudiosos o para los más curiosos, tú te darás cuenta que varios hechos que vienen en la Biblia concuerdan perfectamente con acontecimientos históricos que tú puedes encontrar en libros de historia, que tú puedes encontrar en internet. Entonces, es un libro que es exacto en hechos históricos, que es exacto en hechos de profecía también. Vamos a ver que el versículo central de la Biblia es el Salmo 118:8.
Tú lo puedes apuntar. Salmo 118:8, ese es el versículo central de la Biblia. Ese es el centro de la Biblia. Y vamos a ver que en este versículo, el Señor es el centro de este versículo, de la Biblia, perdón, y la palabra central del versículo es Jehová, ¿no? Entonces, búscalo en tu casa, Salmo 118:8, apréndetelo, si tú te lo quieres aprender, si es necesario. Recuerda, este es el versículo central de la Biblia y pues yo creo que te va a impresionar. Ve a leerlo después de escuchar esta palabra, de concluir este tema. Entonces vamos a comprender esto de la Biblia. La Biblia es nuestra guianza. La Biblia es nuestra comunión con Dios. La Biblia es nuestra dirección. La Biblia siempre es útil para nuestra vida. Entonces yo te invito, iglesia, yo te invito a quien esté viendo este video, a quien esté viendo esta palabra, a que tú comiences a leer, y que comiences a ver la voluntad de Dios para ti, a ver las promesas de Dios para ti, a ver lo que quiere Dios también para tu vida. Y te darás cuenta en esa comunión con Dios que Él quiere lo bueno de ti, que Él quiere lo bueno también para ti, porque es ese vínculo, es la palabra de Dios que va a ser nuestra guía. Y nos dice Salmo 119:11, vamos a leerlo: he guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. La palabra de Dios nos llevará a tener una vida de relación, no por obligación. No por obligación diciendo, bueno, es que en la iglesia me prohíben esto, me prohíben lo otro, me prohíben aquello, me prohíben que no haga esto, que no diga esto. No, aquí encontramos en este versículo, Salmo 119:11, he guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. A través de la lectura de la Biblia nos permite guardar nuestro corazón. Como ya vimos, es la guianza, es la guía, es la dirección. Y no es por obligación, sino es porque a través de que tenemos esa relación con Dios, de que conocemos cómo es Él, de que conocemos su esencia, de que nos conocemos a nosotros, es que nosotros comprendemos que hay cosas en nuestra vida, muchas cosas, que necesitan un cambio para tener esa relación con Cristo. Y no lo hacemos por obligación. Ya no, nuestra motivación ya no es una obligación, sino ya es una relación con Cristo. Pero esto se hace a través de la lectura, o esto se logra también a través de la lectura, de ese vínculo con Dios. Un buen libro para que tú puedas comenzar a leer, concluyendo este tema, es el Evangelio de San Juan. Nosotros tenemos un plan en la iglesia a través de este manual Hola, en el cual vamos marcando 3 versículos por día. Y comenzamos con este libro, el libro de San Juan. El Evangelio de San Juan, perdón. Bueno, el Evangelio, el libro de San Juan. Después pasamos a primera, segunda y tercera de Juan, que igual está en el Nuevo Testamento. Luego podemos pasar a Proverbios, después a Salmos. Pero yo te recomiendo que tú empieces por el Evangelio de San Juan. ¿Y cuál es la tarea o cuál es la acción que nosotros debemos de hacer, que debemos de tomar? Pues es leer 3 capítulos diarios, constantemente. Tú sabes que en México pues somos de los países, los habitantes que menos leen en el mundo, que menos libros leen al año. Y hasta eso, imagínate, cambia nuestra relación con Dios. A lo mejor tú eres una persona que no está acostumbrada a leer, pero si tú dices, quiero conocer más de Dios, quiero conocer su voluntad, quiero conocer su dirección, quiero que su palabra sea útil para mi vida, hasta ese hábito de no leer va a cambiar. Entonces yo te animo a que tú empieces a leer Juan, o a lo mejor tú ya estás leyendo, sigues otro plan de lectura. Está muy bien, hermano, está muy bien, iglesia, continúa haciéndolo, pero recuerda que sea constante. Y si tú no lees, pues empieza a leer el Evangelio de Juan en el Nuevo Testamento, 3 capítulos por día. Que no haya día que no pase sin que tú escuches, leas, sigas la dirección de Dios a través de la lectura. Entonces yo te animo a que tú lo hagas, lo empieces a hacer desde hoy. Así como has comenzado a hablar, así como has comenzado a orar, ahora empieces también a leer la palabra de Dios. Recuerda, lee, cree y practica las enseñanzas que vienen en la Biblia, porque toda la palabra de Dios, toda la Biblia, todo lo que tenemos escrito
es inspirada por Él y es útil para nuestra vida. ¿Sí? Entonces, recibe un fuerte abrazo, iglesia. Que Dios acompañe tu casa, te acompañe a ti a través de esta acción que es la lectura de la Biblia. Bendiciones.